Bien, vamos a realizar este ejemplo, que es un ejemplo del texto de Nagle, de una ecuación diferencial exacta. Entonces, ya sabemos que en la ecuación diferencial exacta, a este nosotros le llamamos un m de x, y, y a todo esto un n de x, y, pensando en que ambos provienen de una derivada parcial. Entonces, el criterio de exactitud lo que dice es que debemos calcular cuánto es de m, ¿cierto?, en di, y si hacemos la derivada parcial con respecto a y, acá el coseno de x es constante, así que este de acá va a ser menos por el coseno de y, coseno de x, por seno de y, más 0, ¿cierto?, porque es la derivada parcial con respecto a y. Y en el caso de la derivada parcial de n con respecto a x, nos va a quedar el menos que acompaña la ecuación, ¿cierto? El seno de y acá es constante porque estamos derivando parcialmente con respecto a x y la derivada del seno es coseno. Así que va a quedar coseno de x por seno de y más 0, que es la derivada parcial de 2y con respecto a x. Entonces es exacta porque las derivadas mixtas en este caso son iguales, o sea, cumple el criterio de exactitud. ¿Ya? Bien. ¿Cierto? Entonces, nosotros aquí lo que debemos recordar es que el m, si uno quiere partir desde el m, con respecto a x, corresponde, ¿cierto?, a la derivada parcial, bueno, de f con respecto a x. ¿Sí? Así que si nosotros integramos esto, nos va a quedar, ¿cierto?, que la integral de este m, el m es coseno de x, coseno de y, más 2x, ¿cierto? Eso es de x, más una función que le habíamos llamado g, que en este caso va a depender de y, va a ser la propuesta para f de x, y. ¿Sí? Si hacemos la integral, el cálculo de la integral, entonces con respecto a x este es constante, y la derivada del seno es coseno, así que le va a quedar seno de x, ¿cierto?, por coseno de y, más x cuadrado, más g de y, ¿cierto?, igual a f de x, y. Pero como nosotros tenemos el n, entonces el n es la derivada parcial de f con respecto a y, resultado que vamos a ocupar. Bien, entonces la derivada parcial de la función n con respecto a y va a ser el n. Así que de f con respecto a y le va a quedar, ¿cierto?, este menos seno de x por seno de y más 2y, que esto es lo que corresponde, ¿cierto?, a n de x, y. ¿Sí? Si derivamos la función con respecto a y, entonces a nosotros nos va a quedar, esto de acá nos va a quedar de f de y, ¿cierto?, igual a la derivada con respecto a y, el x constante, así que queda seno de x, la derivada del coseno, que es menos seno, así que va a quedar menos seno de y, la derivada de x cuadrado con respecto a y, que es 0, más g' de y. ¿Sí? Si igualamos ambas, entonces nos va a quedar que g' de y va a ser igual a menos 2y, por el menos que está aquí adelante. ¿Sí? Así que finalmente g de y
va a ser menos y cuadrado más una constante. Y esta constante no depende ni de x ni de y, sino que este es un para todo CNR. Estamos ya listos entonces, porque entonces nos va a quedar a nosotros la f de x, y, que inicialmente nosotros teníamos que era seno de x o seno de y más x cuadrado más g de y, pero el g de y es menos y cuadrado más c, ¿sí? Ahora recuerde que con la definición de la ecuación exacta, esto que escogimos nosotros acá es una constante, le vamos a colocar k. Y acá usted también tiene otra constante. Así que finalmente uno puede escribir que la curva de solución de la ecuación va a ser seno de x coseno de y más x cuadrado menos y cuadrado igual a alguna constante que usted le puede llamar, no sé, a para todo n.